¿Qué semana? Pasaron hartas cosas. Todo tiene una causa y un efecto. Terminando la semana, todavía la Corte Suprema no dice nada sobre la jueza Muñoz Tapia. Seguiremos esperando. A lo mejor en algún minuto deciden hablar. Esperemos. No tienen vocera, a lo mejor eso es lo que, es lo que les falta. Puede complicar, pero ni tampoco Sergio Muñoz para aclarar sobre algunos puntos respecto a su hija. Bueno, vamos a seguir esperando. Pero hay otros temas. La disputa entre Rodolfo Carter y Carabineros, que hoy ha marcado la jornada con fuertes declaraciones, duras declaraciones, de un lado y no del otro, porque obviamente Carabineros no puede, sino que ha tomado distancia. Carabineros, el general director, ustedes lo escucharon en vivo acá en la radio, al momento en que hace su intervención, dice: no politicemos el debate. ¿Tiene razón Rodolfo Carter? ¿Tiene razón el general director? ¿Tiene razón recién el coronel de Carabineros Marcelo Bustos, que es el que manda el documento, el que hoy reveló la unidad de investigación de Bio Bio La Radio? Probablemente bajo la óptica de cada uno, todos tienen razón. El alcalde porque quiere demoler. Uno podrá, o alguien podrá cuestionar, perfecto, sobre si cuál es la eficiencia de ello. Pero si uno se va netamente apegado estrictamente a un decreto del Departamento de Obras Municipales, tiene que cumplirse. ¿Tiene razón Carabinero? Bajo el actual momento tiene razón. ¿Por qué tendría razón Carabineros? Porque necesita ejecutar programas específicos, especiales, tendiente a las consecuencias de lo que puede ocurrir. ¿Y por qué digo tiene razón bajo este contexto? Porque ya después de todo esto no quepa duda, nadie puede dudar en el país de que hay zonas donde no se puede hacer operativos de la municipalidad, no se puede ir, como ocurriría en otras partes, a demoler una ampliación irregular por parte de la municipalidad sin el auxilio de la fuerza pública. Y esto es porque se han vuelto muy inseguros ciertos barrios, producto del narcotráfico y de otras variables, y es esto mismo lo que apunta esta investigación de Radio Bio Bio, que Néstor por supuesto estuvo ahí presente y nos va a contar más antecedentes de lo que hay al respecto. Lo que pasa, Gabriel, auditores, es que a juicio de Carabineros no se les dijo de parte de la municipalidad que se quería echar abajo, y esto es lo que genera esa sospecha política y se ha transformado en un debate político. No se dijo en las reuniones previas que se quería echar abajo este monumento narco, sino que se hizo en ese contexto. Lo normal es que uno dice, bueno, pero Carabineros, si está ahí en el lugar, puede prestar colaboración. Claro, pero Carabineros dice este no es un lugar normal. Sí, disculpa Néstor, esto es para quienes no han leído el reportaje de Bio Bio Chile. Esto ocurrió el día martes en el marco de una demolición de narcocasas que se está haciendo hace un tiempo ya en la comuna de La Florida, donde se pensaban demoler 3 casas. Finalmente fueron demolidas 2 y, además de estas narcocasas, un mausoleo narco. Esto fue lo que ocurrió el martes, y a propósito de este hecho es lo que ha ocurrido entre estas casas donde encontraron también droga, sí, o restos de droga. Bueno, el asunto es que Carabineros utiliza estos argumentos para decir no se nos informó, lo cual nos parece una decisión total y absolutamente delicada y grave al momento de proyectar y planificar los servicios, que no se les informe, lo que genera un mayor riesgo, dice Carabineros, para la seguridad del personal institucional destinado a estos servicios extraordinarios, sumado a las características fenomenológicas y sectores intervenidos, donde además, dice Carabineros, de delitos de mayor connotación social afectan a ese sector. Ya se alusiona a lo que ha pasado en el último tiempo. Pero el asunto es que, ¿por qué digo el general puede tener razón? Porque hablábamos con personas que conocen sobre las investigaciones. La ley 20.000, que es la que investiga a los narcotraficantes en general, es la ley que se utiliza para las investigaciones relacionadas al narco. Es una ley amplia, que entrega enormes facultades a las policías coordinadas con la Fiscalía para poder determinar, identificar y detener a quienes están detrás del narco. Esta es mi opinión. Yo creo que pese a todo eso que le estoy diciendo, no se detiene a los que se tienen que detener, que son los que financian las operaciones, que son los que están detrás
de enormes cargamentos de droga, porque finalmente esos enormes cargamentos de droga son, ¿con quién se detiene? Son los soldados del narco, pues son los que vienen en las carreteras con los camiones 3/4 cargados con cocaína, con marihuana y con otras cosas, pero ¿quiénes son los que financian? Porque usted comprenderá que el que financia, el que pone 500 millones de pesos para traer cocaína a Santiago, no viene en el camión 3/4 con los 500 millones de pesos atrás. Entonces, son dudas, esa es una opinión, es mi opinión y usted puede no compartirla, pero son dudas legítimas. Pero dicho eso, ¿por qué digo que sí tiene razón en ese punto el general director? Porque la ley 20.000 entrega enormes facultades para hacer tareas investigativas que los fiscales dirigen. Y dentro de ellos pueden haber desde testigos protegidos, agentes de campo, casas o domicilios, viviendas, departamentos u otros que puedan ser sujetos de investigación o que esos pudieran estar colaborando con la justicia, y por ende se vuelve necesario, importante, no obstaculizar el trabajo de esa operación que a veces pueden tener o tomar los fiscales que nos están escuchando lo saben, pueden dar fe de ello, puede tomar meses de operación, meses de seguimiento para cuando se quiere hacer algo serio. Me recuerdo inmediato de una investigación que dirigió la Fiscalía Regional de Aysén, que terminó después de varias semanas de seguimiento, de interceptaciones, de trabajo de campo, agentes encubiertos, lograron detener a ingenieros comerciales que eran los que traían el cargamento desde Bolivia para repartirlo, no solo en Santiago, sino llegar hasta Coyhaique, un trabajo impresionante que se hizo ahí y que demuestra que ahí se llegó no solo al burrero, no solo al que transportaba la droga, sino también se llegó al financista, que estaban durmiendo cómodamente en la comuna de Vitacura, del sector oriente de Santiago. Ahí íbamos a utilizar la misma jerga que en cualquier punto, le reventaron ese departamento exclusivo y fueron detenidos los financistas. Entonces, vuelvo atrás, súper necesario, y ahí se entiende, y esto también me lo decían hoy día reporteando personal de la Fiscalía, la necesidad de no llegar e ir y que haya una coordinación general. De hecho, en el programa Calle Sin Violencia también se utiliza el cruce de información para no afectar tareas investigativas que puedan estar detrás. Entonces, esta disputa entre Rodolfo Carter y Carabineros de Chile, no voy a decir que es artificial, sino que simplemente faltan canales de diálogo, y es parte de la desconfianza que hay de todos los actores y que refleja por qué estamos como estamos. Porque todos al final desconfían, porque todos quieren llevar una especie de, como se diría en el campo, agua para su molino, y cada cual quiere velar por, y si esto fuese más conversado, mayor diálogo, y que el oficio sea simplemente el acuerdo entre ambas instituciones públicas, probablemente allí tendríamos espacio para poder combatir seriamente el narcotráfico que tanto está afectando y tiene tomado zona. Esto ocurre en la región de la Araucanía, en la región del Biobío, en el norte grande del país, y usted sabe, quienes nos están escuchando, que así es. Entonces, mire todo lo que le he dicho. ¿Tiene razón? Sí, pues todo, porque el alcalde, más allá que alguien lo pueda acusar que está en una campaña, qué sé yo, dio una señal, tanto así que el gobierno toma un punto, que es el tema de las demoliciones. ¿Para qué? Para ir hacia los mausoleos, aunque no estaba dentro del plan original de Rodolfo Carter, pero puso el tema sobre la mesa y hubo un diálogo y hay un efecto. El problema es que esto no se puede materializar porque empiezan justamente los codazos, los llamados telefónicos, las desconfianzas, pero al final del día, si uno se queda estrictamente necesario con el detalle de lo dicho, usted lo escuchó, ambos tienen la razón, ¿no? Sí. Es así. Cada uno vela por su propia institución, por decirlo. Mientras no tengamos diálogo y que las instituciones tengan un ánimo de coordinarse de verdad, donde hayan entes coordinadores, se intercambie información, algo de eso está plasmado en este proyecto que todavía no sabemos si se va a transformar, finalmente va a salir del Congreso como está hasta ahora, con estas interoperabilidades de sistemas, donde si vamos a tener un ministerio en Chile, que sea un ministerio que de verdad pueda incluir, mandar, coordinar y establecer reglas generales para poder de una vez por todas hacer frente a la delincuencia. Pero esta semana también, decíamos, Corte Suprema, que ha guardado silencio, hablábamos de la polémica entre Carabineros y el alcalde Rodolfo Carter, pero hubo otra cosa que tiene que doler. Así es, y estamos hablando de los resultados del CIMSE, que se vinculan directamente
con la acusación constitucional que se ingresará este lunes al ministro de Educación, al ministro Ávila. Esto porque ya se había anunciado, el lunes lo habíamos hablado, de que se hará efectiva esta acusación, pero a pesar de los 3 puntos que ya estaban incluidos en esta acusación, que hablamos de incumplimiento del deber ministerial, de la sexualidad y afectividad, porque son 3 capítulos, y el último... Para ser según la información que nosotros estamos manejando hasta ahora, podría ampliarse inclusive al CIMSE en otro capítulo dentro de la misma acusación constitucional. Claro, porque, disculpa, actualmente el CIMSE va a estar como agregado al capítulo de incumplimiento de deber ministerial, y el último punto era el supuesto mal manejo de recursos públicos, que hasta el momento ningún parlamentario ha entregado el detalle de este punto en particular. Lo que pasa es que está en análisis, entendemos que están justamente en eso los parlamentarios, los que van a hacer la acusación. Cuando la presenten conoceremos. Pero ¿por qué el CIMSE? Y esto es bien interesante. Están los números que son brutales, sobre todo en algunas regiones del país, lo cual muestra las diferencias que hay, que es lamentable. Pero mire, hay un análisis que hay que hacer. El actual ministro, cuando llegó el 11 de marzo del 2022, la pregunta es, ¿cómo llevó adelante y si es que continuó con una serie de programas que venían de la administración de Raúl Figueroa, la administración anterior de Sebastián Piñera, para fortalecer a raíz de las propias advertencias? Chile, cuando usted mira el ranking de la OECD, de la OCDE, Chile es el país que estuvo prácticamente 270 y algo días sin clases, con las salas cerradas en la casa. Y eso es la cuenta que está pasando ahora en el CIMSE en los números. Entonces, como eso ya se advertía por organismos internacionales, más allá de los dime y direte en Chile, se habían desarrollado planes y se habían focalizado otros que venían, como por ejemplo, Arriba las Escuelas o Arriba Escuela, que era un plan que venía en el 2019, pero que se empezaron a focalizar en darle espacio para poner los recursos y fortalecer la educación, sabiendo que durante esos 270 días y fracción los niños no habían aprendido lo suficiente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en la acusación constitucional, dentro de lo que se está analizando, yo creo que es de toda lógica que también se pueda debatir. Eso lo resolverán los parlamentarios y ellos verán, pero efectivamente dentro del debate público es interesante saber si ya estaba la base, qué es lo que se ha hecho y hacer una especie de análisis para poder hacer frente a lo que ya se advertía que iba a ser lo que finalmente fue en los resultados del CIMSE. Sí, bueno, Marco Antonio Ávila ha hablado, ha entregado su visión, se podría decir, respecto a estos catastróficos resultados como han sido catalogados por varios, porque esto representa una disminución en muchos aspectos, y no solamente en números, sino también en el tema del aprendizaje, en aumento de brechas de género. Son varios los factores que se han podido deshilachar de estos resultados de CIMSE, ya que lo que decía, por ejemplo, aparte de los números, las brechas de género en el último CIMSE habían desaparecido. En el anterior a este que se realizó en noviembre del 2022, habían desaparecido y aquí se vuelven a acentuar. ¿Qué dijo el ministro Ávila? En resumen, se podría decir que este es el CIMSE de la pandemia, que es el resultado de las clases online, que es el resultado de la pérdida de clases, pero no sabemos, personalmente no sé si es la excusa o el fundamento necesario respecto a esta baja en el rendimiento del CIMSE, pero es lo que ha dicho el ministro hasta el momento. Ahora lo que queda saber es cómo se va a hacer para que esto no vuelva a ocurrir, porque en la situación de este año ya estamos teniendo problemas con las enfermedades respiratorias, ya se está solicitando nuevamente suspensión de clases, y puede ocurrir lo mismo con el tema del aprendizaje. A ver, para cerrar y terminar este punto, la región de Tarapacá es una región que está 26 puntos por debajo de todas las regiones o del resto de las regiones del país. No es la única. Entonces, no solo es la brecha de la concentración de las grandes capitales o las grandes urbes, como es Santiago o el Gran Concepción, sino que ahora también esto en los números es muy dramático en regiones que son más pequeñas, que tienen menos posibilidades y donde probablemente ahí va a haber que hacer una verdadera obra de ingeniería educativa para poder llegar a nivelar y disminuir en algo esta casi década, 10 años de educación perdida en nuestro país.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.